Sí, sí se ve. Sí, ahí sí. Ya. ¿Cómo muevo esto aquí? Que me molesta. Ahí sí. Ya, bueno. ¿Partimos entonces? ¿Se escucha o no? Sí, se Sí, escucha dale súper nomás, bien. Jessy. Ah, ya, entonces parto. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctores. Yo voy a presentar el paper de tratamientos quirúrgicos de la hiperhidrosis primaria y satisfacción postquirúrgica. Nuestra experiencia en 5 años. Mi nombre es Jocelyn Durán. Así que comencemos. Bueno, ahí no se mueve. Mm, mm. Hay una parte abajo en que tú vas deslizando la presentación. ¿En dónde? Ujú. Pero Ahí ahora sí, se... ahí sí. Ahí se movió, Ahí, ahí se está moviendo. ahí se movió, sí. Bueno, mi búsqueda fue principalmente en PubMed y en Cochrane. Y yo este paper lo encontré en PubMed, lo que me llevó al link original, que es de una cirugía pediátrica de España. Fue publicado el año 2019, en octubre del 2019, que este estudio fue realizado en un hospital de Barcelona, que ahí está el nombre, pero yo no lo puedo pronunciar porque eso está en catalán. Bueno, entonces yo me incliné más por la cirugía pediátrica. Y bueno, en modo de introducción, la hiperhidrosis se presenta en menos del 3% de la población a nivel mundial. Comienza en la niñez y se caracteriza por un exceso de sudoración que afecta tanto en la vida adulta como en los jóvenes. Y el tipo más frecuente es la hiperhidrosis primaria palmar y seguida del axilar. Existen múltiples tratamientos médicos y estéticos, pero sin embargo ninguno son de por vida, entonces tienen que estar constantemente haciéndoselo. Como es la toxina botulínica, existe la liposucción axilar, también están los desodorantes antitranspirantes, pero en realidad no funcionan mucho. Y el tratamiento de elección actual es la simpaticolisis bilateral biatoracoscópica. Bueno, la importancia de este paper es que es una patología que comienza en la niñez y representa una importante reducción en la calidad de vida del adolescente y del adulto. Y bueno, el objetivo del estudio era evaluar los resultados de esta cirugía en los pacientes pediátricos en este hospital. Los materiales y métodos, bueno, fue una revisión retrospectiva que se realizó en enero 2013 a enero 2018, con unos criterios de inclusión que tuvieran el diagnóstico clínico de hiperhidrosis palmar y axilar, se excluyeron los otros, que tuvieran afectada la esfera emocional del niño. Esto se cuantificó con una escala estandarizada por 2 escalas. Y si tenían afectado la esfera emocional, se ingresaban al estudio. Por ende, los criterios de exclusión es que si no tenían afectada la esfera emocional, serían excluidos del estudio, y la hiperhidrosis secundarias también. La técnica quirúrgica que se ocupó, bueno, fue un equipo quirúrgico único durante los 5 años que realizó el mismo protocolo, bajo una anestesia general. Intubaban a los pacientes por ventilación selectiva del pulmón que no iban a intervenir en ese momento. La cirugía duraba en promedio 63 minutos, o sea, 30 minutos por lado. Se realizaba por el único puerto, que era de 10 milímetros, en la línea media axilar. Ok, me apareció algo ahí. En la línea media axilar a nivel del cuarto espacio intercostal. Y por ahí se ingresaba el pleuroscopio, donde se ingresaba el monopolar para hacer la electrocauterización de los ganglios de T2, T3 y T4, ya que estos son los que, de donde salen los nervios para producir con la hipersecreción a nivel palmar y axilar. El último control que se le realizaron como control quirúrgico fue al año de la cirugía, pero generalmente se mantuvieron hasta que llegaron a la adolescencia. Ay, de nuevo se pegó esto. Bueno, los resultados
Fueron intervenidos 28 pacientes, 10 de ellos eran varones y 18 eran mujeres, de una edad promedio de 14 años, que iban de los 8 a los 18 años. Todos habían sido tratados previamente sin una mejoría clara. Al momento de la cirugía no encontraron alteraciones anatómicas en ninguno de los pacientes. Las cadenas simpáticas fueron fácilmente identificables. La ausencia del sudor se evidenció al despertar anestésico y la estancia hospitalaria fue de 1.1 días. El dolor quirúrgico se trató solamente con medicación endovenosa sin requerir administración de mórfico y ninguno de ellos precisó un drenaje endotorácico. No se registraron neumotórax, hemotórax ni otras complicaciones intraoperatorias, solamente, hubieron 2 pacientes que presentaron enfisema subcutáneo, pero esto se resolvió espontáneamente de forma favorable. Ningún paciente tuvo que reingresar a urgencia y ninguno desapareció la sudoración de las manos y axilar, porque generalmente es muy común que tengan sudoración compensatoria. De hecho, hubieron 57% de ellos que lo tuvieron, o sea, 16 de 28%, pero esto a los 6 meses ya empezó a atenuarse y al año ya habían solo 2 pacientes que seguían que persistían, pero aún así quedaron satisfechos con la cirugía. Bueno, la discusión que plantean los autores es que la hiperhidrosis, los niños, los pacientes pediátricos con hiperhidrosis tienen muchas dificultades para escribir con la mano, mantener los papeles secos, usar correctamente el computador y el mouse, y genera un estrés emocional de que es un fenómeno incontrolable para ellos. Y esto, por supuesto, que afecta su desarrollo y su calidad de vida. Y las consecuencias que no son menores a nivel médico, que pueden tener infecciones cutáneas a repetición, tener dermatitis irritativa y un picor constante. En cuanto a la patogenia, aún no se sabe idiopática, pero se cree que es una respuesta central anormal o exagerada al estrés emocional, que como resultado de una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Bueno, en la serie se mostró la sudoración compensatoria del 57%, que se concuerda con la literatura existente. Pero, sin embargo, existen otras complicaciones como el neumotórax, hemotórax, atelestasias, pero ninguno de los pacientes de este estudio presentó estas complicaciones, así que se considera que es un procedimiento bastante seguro. Y el 100% dijo que repetiría la experiencia porque había mejorado su calidad de vida. Y bueno, a modo de conclusión, la calidad de la vida de la población pediátrica puede mejorar significativamente con un diagnóstico y tratamiento quirúrgico precoz, mínimamente invasiva, como supone la simpaticolisis torácico-cópica bilateral, y se considera un tratamiento altamente resolutivo, efectivo y de escasa morbilidad en el paciente pediátrico. Bueno, las limitaciones de este estudio es que era un N muy pequeño, pero sin embargo es por la cantidad de pacientes que existen a nivel mundial. La fortaleza es que era un equipo quirúrgico único, con el mismo protocolo, o sea, se evidencia que todos recibieron el mismo tratamiento, mejoró la calidad de vida del paciente, tuvo una baja estadía hospitalaria y el procedimiento fue bastante seguro ya que no tenía complicaciones. Yo quería presentar este paper porque si bien nosotros no lo vamos a tratar, me he encontrado con casos de hiperhidrosis y quería que lo conociéramos de que existen posibilidades médicas que no van a ser resolutivas, pero sí existe la quirúrgica. A nivel nacional encontré que en la clínica Las Condes y la clínica Dávila existen estos tratamientos, pero se realizan en adultos. Así que bueno, espero que se queden con que la hiperhidrosis realmente le afecta mucho la calidad de vida de las personas y que existe el tratamiento para esto. Muchas gracias. Ay, era cortito. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre el caso? Interesante.
Yo lo último que había leído era del Botox, pero de esto sí no lo había leído. No, yo conozco el Botox para las arrugas nomás. No, de hecho, nosotros en la UCI pediátrica colocamos Botox, bueno, nosotros no, los otorrinos, para los nenes con ventilación crónica y la hipersalivación, ¿cómo es Celorrea, la la celorrea. celorrea, sí, con mucha celorrea, exacto. Pero Ya. yo no he visto que sea muy efectivo, pero se utiliza. Y también para la hiperhidrosis. Sí, eso sí lo había escuchado, la hiperhidrosis, o sea, pero no sabía si había tenido, no había leído nada realmente si tenía buena respuesta o no. No, el único tratamiento que se ha visto hasta ahora es la simpaticolisis. Sí, qué bien, Ya. Jess. Está Sí. muy bien eso. Es una buena Interesante. alternativa porque en realidad cuando a uno le preguntan y consultan por eso, uno no tiene muchas herramientas que entregar. Entregar, exacto. Y realmente afecta mucho la calidad de vida del paciente, la hiperhidrosis. Sí. ¿Ya? Ya, ¿qué pasa el siguiente? Efraín, ¿quieres Sí, presentar el presento yo tuyo? ahora, doctora, sí. Ya. ¿Se ve bien? Sí, súper, súper. Sí, sí, ok. Ya. Muy buenos días. Voy a presentar un paper que habla de cómo se comparan las complicaciones postoperatorias según raza, tasa de mortalidad en niños que están aparentemente sanos. Este paper fue publicado en la revista Pediatrics, que va a estar disponible en el número que va a salir actualmente en agosto. Sin embargo, ya estaba disponible en la versión web. Bien, lo primero que se dice en dicho paper es que se ha observado que los pacientes afroamericanos eh, tienen peores resultados quirúrgicos comparados con la población blanca, y sin haber estudios previos que explicaran esto, se asumía que era debido a una mayor tasa de comorbilidades preoperatorias en estos pacientes. Los objetivos del estudio era caracterizar las diferencias raciales según la mortalidad postoperatoria y complicaciones quirúrgicas en niños que estuvieran aparentemente sanos, y evaluar si una condición basal de salud deficiente explicaba el mayor riesgo postoperatorio. La hipótesis de este grupo es que ser un paciente de raza afroamericana no confiere un mayor riesgo de mortalidad y de complicaciones postoperatorias en contra de los pacientes de raza blanca. Ahora, también se ha visto que muchos estudios de mortalidad postoperatoria pediátrica incluían niños con una gran cantidad de comorbilidades de base, por lo que se reportaba una incidencia de mortalidad a 30 días de procedimientos quirúrgicos que iba del 0,1 al 15% según los distintos estudios. Esto sin categorizar distintas variables, sino que era una tasa relativamente cruda de mortalidad. La raza es un factor importante en los outcomes postoperatorios según lo que se había observado, ya que generalmente los pacientes afroamericanos tenían una mayor tasa de mortalidad versus los pares de raza blanca, y no se habían caracterizado previamente las diferencias en estos outcomes postoperatorios existentes entre niños aparentemente sanos. Dentro de la metodología del estudio, primero este es un estudio de tipo retrospectivo en el cual se analizó la base de datos del American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program Pediatric, o esa pequeña sigla que sale ahí, NSQIPP, entre los años 2012 a 2017, y se siguió a los niños desde la admisión al hospital hasta los 30 días posteriores a la cirugía. Y también se aclaraba que este estudio no se consideraba como investigación en sujetos humanos, ya que la base de datos no identificaba a los pacientes, sino solamente el procedimiento y los outcomes que subsiguieron a dicho procedimiento quirúrgico. Dentro de los criterios de inclusión, tenía que ser un paciente de 17 años o menos, que estuviera dentro de las clases ASA 1 o ASA 2 de,
de potenciales peligros postoperatorios y que la raza de estos pacientes fuera blanca o afroamericana. Y dentro de los criterios de exclusión era que la cirugía fuera ambulatoria, ya que no fue posible comparar a dichos grupos, ya que por la cantidad de sujetos y los resultados fue imposible realizar los análisis multivariables de este grupo, ya que habían dentro de toda la población que estaba dentro de las cirugías ambulatorias, solamente hubo 4 decesos de pacientes que eran de raza afroamericana y ninguno fue paciente de raza blanca, o que estos pacientes pertenecieran a otra raza, ya fuera considerada hispánica, américo-asiático o europeo. Bien, dentro del universo de pacientes que se podría haber obtenido, o mejor dicho, de los cuales se pudo obtener la información, habían 483.098 niños registrados en la base de datos NSQIP, ya que es una base de datos que incluía a 186 hospitales de los Estados Unidos, y la muestra a la que se pudo llegar luego de aplicar todos los criterios de exclusión fue de 172.549 niños elegibles, valga decir que estuvieran clases ASA 1 o 2. Los outcomes que se midieron, el principal fue la mortalidad postoperatoria a 30 días en pacientes hospitalizados, y los outcomes secundarios fueron las complicaciones postoperatorias a 30 días dentro de estos pacientes y los eventos adversos severos a 30 días posteriores a la cirugía. Estos, por ejemplo, incluían un paro cardíaco, que los pacientes requirieron una reintervención, o sepsis. Dentro de los análisis estadísticos, se utilizó el programa STATA IC15, se consideraba un valor P menor a 0,05 para considerar estadísticamente significativos los resultados. Se utilizó regresión estadísticas para obtener los odds ratios brutos, y luego estos fueron ajustados según los intervalos de confianza del 95%. Y las variables que fueron ajustadas fueron la edad, que se consideraba menor a un mes, entre 1 a 12 meses o mayor a 12 meses, el sexo de los pacientes, el año en el que se realizó el procedimiento, la urgencia del caso, ya sea electivo versus de urgencia, y la unidad relativa de trabajo de la unidad, valga decir, el esfuerzo o dificultad del procedimiento que fue percibido por el equipo quirúrgico, y se separó en menor al 25%, del 25 al 50%, y mayor al 50% de dificultad. Las variables ajustadas fueron tomadas por el riesgo intrínseco del procedimiento quirúrgico, según las complicaciones que se habían observado en el Current Procedural Terminology. Sin embargo, no se utilizó dentro de los análisis multivariables, ya que se generaban problemas al hacer los cálculos estadísticos utilizando esta variable por separado. Los resultados fueron, bien, como se puede ver aquí en la tabla, se observan varias de las mediciones. Se observó el porcentaje total, y luego se separó según la raza de los niños, donde acá se observa la cantidad de pacientes con la clase ASA1, que fueron 43.643, de los cuales 38.000 fueron pacientes blancos y 5.200 fueron pacientes de raza afroamericana, y de los pacientes con clase ASA2 fueron 97.000, y la misma división entre pacientes de raza blanca, que fueron 87.000, y 14.452 pacientes afroamericanos. También se puede observar que la gran mayoría de los procedimientos fueron considerados como de baja dificultad, un 84%, y entre los pacientes de raza blanca y de raza afroamericana hubieron porcentajes bastante similares entre lo que era la dificultad relativa del procedimiento quirúrgico. Ahora, continuando con la misma tabla, según la urgencia, o sea, si era procedimiento de urgencia, electivo o de emergencia, hay un porcentaje que el 60% fueron procedimientos electivos, tanto para ambas razas, y se observa una tendencia bastante similar, tanto si son procedimientos de urgencia o de emergencia. Y aquí estaba la variable que no fue considerada para los análisis multivariables, que eran
el riesgo, según el Current Procedure, el CPT que había dicho hace algunas diapositivas, en el cual tampoco se observaron diferencias estadísticamente muy significativas entre las distintas razas. Valga decir, en la clase 1, que es la que tenía un menor riesgo, tanto para los pacientes de raza afroamericana como de raza blanca, hubo dificultades bastante similares. Y se observa lo mismo para para las otras dos categorías. Otra de las variables que fue evaluada fue el riesgo de la el tiempo de operación mayor a 250 minutos, en el cual aquí hubo una pequeña variación en donde los pacientes de raza blanca fueron un 8,8% mayor a 250 minutos versus un 11,2% de los pacientes de raza afroamericana. Bien, acá se puede ver cuál es la incidencia de la mortalidad y complicaciones postoperatorias en los distintos pacientes. Se puede observar que los pacientes de raza blanca se observa aquí en esta barra blanca que tiene rayas adentro, y los pacientes afroamericanos se observa en la barra negra. Bien, dentro de las complicaciones más comunes tenemos las infecciones del sitio quirúrgico o del órgano operado, donde hubieron aproximadamente un 1% y fue bastante similar entre ambas razas. Y la reoperación no planeada o readmisión no planeada, que fue un poco más común, con un 2,5% y un 3% para reoperación no planeada en pacientes de raza blanca y de raza afroamericana respectivamente, y la readmisión no planeada, que fue bastante similar y no fue estadísticamente significativa la diferencia entre ambas razas. Otras complicaciones, como al requerir una transfusión sanguínea, hubo una diferencia bastante significativa en un 6,9% de los pacientes de raza blanca y un 9,91% de los pacientes de raza afroamericana. Y un total de las complicaciones postoperatorias hubo una diferencia significativa, donde un 13,8% de los pacientes de raza blanca sí tuvieron complicaciones, es una sumatoria de todas las anteriores, versus un 16,87% de los pacientes de raza afroamericana. Y como se puede observar acá, al final, la mortalidad a 30 días es bastante baja, pero igualmente hay una diferencia significativa, en donde un 0,02% de los pacientes de raza blanca falleció a los 30 días de la operación y un 0,07% de los pacientes de raza afroamericana falleció a los 30 días posteriores a la operación. Ahora, dentro de los resultados, el outcome primario, que era la mortalidad a 30 días, se observó que era 3,48 veces superior en los pacientes pediátricos afroamericanos versus sus pares de raza blanca. Y de los outcomes secundarios, las complicaciones a 30 días son 1,18 veces más frecuentes en los pacientes afroamericanos, y los eventos adversos en general tienen un 7% más de frecuencia en los pacientes de raza afroamericana. Estos tres datos eran estadísticamente significativos. Bueno, acá se puede ver la misma lo que acabo de decir, pero en una tabla que está mucho más explicada y detallada. Aquí, como se puede observar, la raza, los blancos versus los afroamericanos, la mortalidad, como acabo de decir, hay 3,48 veces más mortalidad entre pacientes afroamericanos, al ver un odds ratio en bruto versus un 3,43 veces más mortalidad cuando ya se refinaba dicho odds ratio. Las complicaciones a 30 días se observaba un 1,18 veces más mortalidad en los pacientes de raza afroamericana, al ver un odds ratio ya bien refinado, y lo mismo con los eventos adversos, un 7% más de eventos adversos en los pacientes de raza afroamericana. Aquí, dentro de la edad, se observaba una diferencia estadísticamente significativa en que los pacientes de 1 a 12 meses tenían una cantidad superior de un 17% más de complicaciones postquirúrgicas versus
los niños mayores a 12 meses, que eran el referente, y con datos estadísticamente significativos, versus datos que no eran estadísticamente significativos en los niños menores a 12 meses, incluyendo la unidad relativa de esfuerzo en la unidad de trabajo. Se observaban también datos en la que, perdón, mientras más difícil fuera la cirugía, mayor cantidad de mortalidad, mayor cantidad de complicaciones y mayor cantidad de eventos adversos se observaban mientras más difícil fuera considerada la cirugía por el equipo de trabajo. Y según el tiempo de operación también se observaba que en las cirugías más largas, a pesar de que no eran datos estadísticamente significativos, se observaba una pequeña tendencia a tener una mayor mortalidad, pero sí se observaba con datos estadísticamente significativos que las complicaciones y los eventos adversos posteriores a la cirugía eran más frecuentes en las cirugías más largas. Valga decir que era 7,36 veces más común una complicación postquirúrgica cuando se calculaba una tasa de riesgo cruda versus 3,39 veces más riesgo de tener complicaciones cuando ya se calculaba una tasa de riesgo mucho más refinado. Y de forma bastante similar se observaba en los eventos adversos posteriores a la cirugía. Dentro de la discusión de este artículo, se observaba que el riesgo de mortalidad postoperatoria es 3,5 veces mayor en la población pediátrica blanca, en la población pediátrica afroamericana versus la población blanca. Y se observaba que la influencia de las disparidades étnicas y raciales, tanto en morbilidad, mortalidad y complicaciones postoperatorias, son significativas y persistentes. Era un hecho desde estudios previos que los pacientes afroamericanos tenían peores outcomes sanitarios, lo cual se observaba no solamente en estudios pediátricos, sino también en estudios se observaba en los estudios con adultos que ya se habían realizado, y aquí este era el primer estudio que se realizaba con población pediátrica, separando morbimortalidad por raza. Y se decía también que los determinantes sociales de la salud podrían explicar las diferencias en estos outcomes. Valga decir, los pacientes afroamericanos tienen dificultades sociales, materiales y demás que impedían que su salud fuera la óptima comparada con sus pares blancos. Bueno, como acababa de decir, este es el primer estudio que evaluaba el impacto de la raza en los outcomes quirúrgicos en niños aparentemente sanos. En un estudio de cohorte de adultos también se evaluó una mortalidad a 30 días y los resultados fueron similares, donde también se evaluó la diferencia por raza. Ahora, si bien la mortalidad fue baja en ambos estudios, también se observaban resultados similares por raza. El riesgo de mortalidad es 3 veces mayor de los pacientes afroamericanos versus los pacientes blancos, y la comorbilidad postoperatoria solo explicaba en parte la disparidad racial en la mortalidad. Ahora, la tasa de complicaciones y eventos adversos también se observaban que estas complicaciones eran mucho más comunes en los niños afroamericanos. Las posibles explicaciones que se daban para esto es que hubiera una posibilidad o probabilidad intrínseca mayor de que los niños afroamericanos generaran estos eventos adversos graves, y estos por sí solos aumentaban la mortalidad de los procedimientos y en las mediciones al mediano plazo. También disminuir las complicaciones debería disminuir la mortalidad postquirúrgica, por lo tanto los esfuerzos de los equipos deberían estar centrados a evitar las complicaciones postquirúrgicas para estos pacientes. Y también propusieron algunos factores como la relación médico-paciente, el sesgo de los proveedores de salud, la asignación de recursos y el acceso a cuidados especializados e ingresos de los pacientes como posibles factores que hicieran posibles estas diferencias en las tasas de mortalidad y complicaciones raciales. También se podrían postular diferencias fenotípicas intrínsecas de los pacientes, la probabilidad de las complicaciones, como decía hace un par de puntos atrás, pero eso debería ser estudiado en estudios posteriores para poder
comprobarlo, ya que este estudio no evaluaba las causas de estos eventos adversos y la mortalidad. Ahora, ¿qué es lo que se tendría que hacer como acabo en investigaciones futuras? Es por qué ocurren estas complicaciones y explicar si es que hay diferencias raciales en la supervivencia que esté asociada a las complicaciones postquirúrgicas. Dentro de las conclusiones del estudio, la tasa de mortalidad que, tal como se esperaba, la tasa de mortalidad fue baja en el estudio, similar a como se había visto en estudios previos. Sin embargo, ser un paciente afroamericano sí se asociaba a un riesgo incrementado de complicaciones y mortalidad postoperatoria. Dentro de las fortalezas y limitaciones del estudio, podemos ver que dentro de las fortalezas, la base de datos que se utilizó para la recolección de los datos era bastante confiable, ya que era nacionalmente representativa a nivel de los Estados Unidos, por lo mismo era confiable. Los riesgos estaban ajustados y también los datos quirúrgicos estaban ajustados al caso. Además, también la recolección de datos era realizada por una enfermera o enfermero que estaba capacitado para poder recolectar bien estos datos, tanto a nivel nacional, ya que la red de hospitales que daba estos datos eran 186 hospitales dentro de los Estados Unidos. Y los outcomes de este estudio también son variables categóricas no ambiguas, por lo tanto sus datos pueden ser fácilmente interpretados. Dentro de las limitaciones era que la clasificación ASA no era un predictor de mortalidad, entonces tal vez podría no estar siendo bien utilizado para medir todo aquí. Y también podría observarse una disminución de la clasificación ASA hecha por los cirujanos. Esto tal vez de forma sistemática, tal vez no de forma sistemática. Y de igual forma también está la posibilidad de que no se clasifique correctamente a los pacientes según la clasificación ASA. Y también se observó que los niños afroamericanos tendían a ser clasificados en los niveles superiores de la clasificación ASA, al contrario como podría explicarse dentro del estudio, ya que si se estuvieran clasificando en los niveles más bajos, podría explicar por qué generan más complicaciones postquirúrgicas. Y continuando con las limitaciones, es que no se consideró dónde se realizaban los procedimientos quirúrgicos. Por lo tanto, como no se clasificó a los pacientes según esa variable, podría ser que la mayoría de los pacientes afroamericanos estuvieran siendo operados en hospitales de baja complejidad para cirugías de mayor complejidad o viceversa. Entonces ahí queda al debe dicho estudio. Y los investigadores previos mostraron que los pacientes afroamericanos tendían a recibir los tratamientos en hospitales de menor complejidad, como acababa de decir. Y una de las principales limitaciones de este estudio es que no se establece causalidad, ya que si bien es el primer estudio, no explican las causas de esta mortalidad superior en los pacientes afroamericanos. Eso sería. Muchas gracias. Uf, tremendo estudio, muy interesante. Lo único malo, entre comillas, que tienen estos estudios es que estos son estudios de cohorte, ¿ya? Existen básicamente dos tipos de cohortes, los prospectivos y los retrospectivos. Este es un estudio de cohorte retrospectivo, ¿ya? Que tiene varios sesgos que yo estaba leyendo acá, que son, por ejemplo, los sesgos de susceptibilidad, los sesgos de sobrevivencia, los sesgos de migración, ¿ya? Y los sesgos de información. Pero en general es un trabajo porque igual se pueden sacar grandes conclusiones, porque la muestra de cuántos eran los niños. Más de 170.000 niños. Claro. Yo me preguntaba, por ejemplo, si un estudio así, incluso de tipo prospectivo, se podría hacer, por ejemplo, en nuestro país, comparando niños niños de, digamos, es que nosotros no somos de raza blanca, por lo menos niños mestizos, nosotros somos todos mestizos en realidad,
Y eso nadie lo quiere, mucha gente no lo quiere admitir, ¿ya? Pero somos todos mestizos, pero a lo mejor se podría hacer un estudio similar entre mestizos, ¿ya? Y, por ejemplo, mapuches, ¿ya? Se podría hacer un estudio similar. Es un estudio que tú mostraste bastante potente porque muestra también las diferencias socioculturales que hay o sea, se inducen las diferencias socioculturales que hay entre la raza blanca y la afroamericana en relación a el acceso a la salud que puedan tener estas personas, ¿no es cierto? Eh, eh, las condiciones de vida que ellos pueden tener, ¿ya? Y que eso podría marcar la diferencia, ¿ya? No sé si alguien más tiene alguna conclusión que sacar respecto a esto, porque es como una bofetada social este estudio, ¿ah? Encuentro yo. Así mismo, toda la razón. A mí me llamó la atención eso, porque de repente no todos tienen acceso a la salud allá, porque la mayoría de las personas deben tener un curative, o sea, un seguro. Y los que no tienen acceso entran a otro tipo de hospital, que el hospital es sumamente bajo. O sea, uno se pone a ver, yo he visto hospitales básicos de allá y son una perdición realmente, comparado con los otros hospitales. Entonces, eso también es como algo así como medio discriminatorio, ¿no? Y más a la parte pediátrica, que me llamó Sí. la atención. Aquí perfectamente o sea, se podría hacer un estudio, por ejemplo, en este mismo estudio se podría hacer en niños que salen de hospitales públicos versus niños que salen de clínicas privadas. Y te aseguro que vas a encontrar diferencias. Cuando yo estaba en la beca, un compañero de beca que estudiaba neurocirugía, hizo un estudio en el hospital neuroquirúrgico, ¿cómo es que se llama? El ICMA, No, donde el hacen INTA, todas las... ¿Ah? el INTA, el INTA, El Instituto INTAN, Neurológico, sí. ya, el INCA, sí. Y él hizo un estudio de tumores cerebrales y resultados y comparó los resultados del INCA en ese tiempo, te estoy hablando hace muchos años atrás, versus los resultados que tenían las clínicas privadas, ¿ya? Se recolectó datos. Y cuando mostró el estudio, era las diferencias que habían entre los resultados entre las clínicas privadas y el sistema público era diferente. Los resultados eran diferentes en cuanto a que la morbimortalidad de los pacientes de las clínicas privadas era mejor comparado con los pacientes que eran operados en el sistema institucional. Y tan fuerte fue el estudio que le dijeron que no lo publicara. Así Bueno, de, de impactante era. De hecho, lo amenazaron con echarlo de la beca si él lo publicaba. Wow. qué triste. Sí, así de importante fue el estudio que hizo. Así que, pero yo conozco a mi amigo Víctor y yo creo que terminó la beca, lo debe haber publicado después, pero seguramente se lo echaron por tierra, funaron el estudio por todos lados, porque en realidad tú un estudio, por muy bueno que sea, viene un bioestadístico y busca las razones y te lo puede echar Sí, por tierra de la manera que sea, porque tú hoy día podías hacer estudios de asociación que asocian, no sé, un panadizo con riesgo de cáncer colónico. No hay ninguna asociación, pero podía ser esa asociación si tú quisieras, porque las matemáticas te pueden dar para eso, digamos. ¿Ya? sí. Bueno, Efraín. Lo que sí, Efraín, es que el gallo ese lo tienes trasnochado, está cantando a las 10:30 de la mañana. No, es que el gallo está opinando también. Sí, el gallo cantando a las 10:30 de la mañana, yo digo, ¿será que lo Está tienes dando prendido? ánimos. Sí,
Sí, estaba dando ánimo. Ya, pero en general, interesante el estudio, súper bueno, súper bueno. Si lo único fome es que un estudio de cohorte y prospectivo. Se podría hacer un mismo estudio, tal vez de cohorte, o sea, pero retrospectivo, el mismo estudio de cohorte y prospectivo. Los estudios de cohorte son los que más se acercan a los ensayos clínicos aleatorizados comparados, ¿ya? Son los que más se acercan, ¿ya? Si lo único que, por ejemplo, los estudios de cohorte no se pueden hacer, por ejemplo, en enfermedades raras, porque tendría que estar una vida completa haciendo eso, o transgeneracional, como hay estudios de cohorte así, transgeneracionales, como el estudio de Tucson, por ejemplo, que es un estudio de cohorte que hasta hoy día también la población sigue viva, ya tienen como 25 años, 30 años, ¿ya? Hay estudios por ahí, Gonzalo debe ubicar algunos estudios que llevan años ya haciéndose, en que empieza un investigador, empezaron ponte tú en los años 70 y todavía sigue el estudio, ¿ya? Y los investigadores han ido cambiando nomás, ¿ya? En la misma línea, y los mismos elementos. Ujú. ¿Cuál no me acuerdo? Ese de Tucson que tú dices es largo. Sí, sí. Pero hay otro por ahí que yo estuve leyendo el otro día, no me acuerdo cuál era. Ya. ¿Quién más va a presentar? Yo, doctora. Victoria. Muy Historia. bien. Amaranda, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes en qué consiste el valor de P? Eh, no me acuerdo exactamente, pero se utiliza para ver si el estudio es estadísticamente significativo, que quiere decir que si el resultado sirve o no después, pero exactamente cómo se calculaba y todo eso, no me acuerdo. Pero más que el cálculo, ¿alguien sabe en qué consiste el P y tanto que se usa, por qué el valor se elige el valor de 0,05? ¿Ya? ¿Alguna definición para ser utilizado? ¿Alguien me puede contestar eso? Eh, por lo que entiendo de valor P, bueno, de eso como una función logarítmica, y en el fondo yo siempre me quedé con el concepto de que, digamos, el corto, digamos, el P menor a 0,05 era porque establecía un punto de corte en que si P era mayor a este valor, la Menor. significancia, o sea, claro, cuando es menor a 0,5, digamos, la diferencia estadística que había no iba a ser como atribuida a algún efecto azaroso. Claro, exactamente, esa es la respuesta. El valor de P, estoy leyendo, por si acaso, se define como la probabilidad de que la diferencia encontrada en dos o más grupos se deba al azar. El considerar como regla de significancia estadística un P menor a 0,05 es un convencionalismo generalizado, ¿ya? Eh, bueno, ahí habla un poco de cuando uno tira una moneda al azar, por ejemplo. Si uno tira una moneda al aire, a nadie le extrañaría que No Se se quedó escucha. pegado. Sí. 5. Y si otra vez cae cara, el valor de P es 0,125 y seguramente, bueno, uno diría ya a la tercera vez no te causaría mayor sospecha. Pero si vuelves a tirar y vuelve a salir cara, ¿ya? La posibilidad, uno ya empieza a pensar que hay algo, hay un truco, ¿ya? Que está cargada o que tenga un cara ya en ambos lados la moneda, ¿ya? Y si por quinta vez ya nuevamente cae cara, el valor de P ya es 0,031, seguramente uno tiene que empezar a revisar la moneda o que se cambie la moneda, o en otras palabras, esta probabilidad menor de 0,05 hace pensar que hay algo más, ¿ya? Que el azar que esté causando que la moneda se vuelva a caer repetidamente en cara, ¿ya? Más o menos esa es la explicación hacia grandes rasgos de qué eso es lo que significa el valor de P
que es un convencionalismo, ¿ya? Y que efectivamente ya la probabilidad de la diferencia entre los más grupos se deba al azar, ¿ok? Doctora, ¿Mm? yo también siempre me quedé con el concepto de la campana de Gauss. La campana de Gauss. No te entiendo bien. ¿Se escucha ahí? Sí. Se escucha, pero se escucha como con interferencia. Ah, es que siempre me quedé con el concepto de la campana de Gauss, donde explicaban que el P era los dos extremos de la campana, y al medio estaba como todo el azar y la normalidad, como un concepto más gráfico igual, donde en los extremos de las campanas estaba el valor P, la suma de las dos áreas de estos extremos de la campana. Ya, ahí no tengo claridad porque estoy recién metiéndome de nuevo en la medicina basada en evidencia con mayor... no sé, Gonzalo, ¿tú ahí podías responderle eso, no? No, le estaría diciendo mentiras si le digo alguna respuesta. Pero debe ser el riesgo, que debe ser menor del 5%. Puede ser que se refiere a eso. Te lo puedo contestar la próxima vez porque tengo entendido que no sé si hay relación entre la campana de Gauss y los extremos, ¿ya? Y el valor de P. Tal vez hay una relación matemática, porque uno podría hacer relaciones matemáticas en bioestadística, en varias cosas, ¿ya? Pero dejo la pregunta y si alguien la quiere contestar para la próxima vez también, no hay problema. Ya. ¿Quién va a presentar este trabajo? Yo, doctora, Victoria. Ya, Victoria, muy bien. Ya. Buenos días a todos. Nos vamos a desviar un poco del ámbito quirúrgico y yo les voy a presentar el análisis de un ensayo clínico randomizado que evalúa el efecto de la terapia con hidrocortisona iniciada en el periodo de 7 a 14 días de edad postnatal en recién nacidos prematuros, evaluando outcomes de mortalidad y o desarrollo de displasia broncopulmonar. Bueno, a modo de contextualización, este estudio fue publicado el año 2019 por la revista de la Asociación Americana de Medicina, pero previamente, en el año 2011, se publicó un protocolo de estudio en la revista BMC Pediatrics, que era el STOP-BPD, el cual básicamente buscaba realizar un estudio multicéntrico randomizado comparado con placebo del efecto de los corticoides en la prevención de la displasia broncopulmonar. Esto, para ir contextualizando, primero, alerta que la displasia broncopulmonar es una enfermedad pulmonar crónica que, como consecuencia de múltiples factores, incluyendo entre ellos la inmadurez de la vía aérea, provoca una disminución del crecimiento pulmonar, tanto de la vía aérea como de los vasos pulmonares, dando lugar a una limitación en la función respiratoria de grado variable. Esto a la vez se va a ir presentando con necesidad de asistencia ventilatoria, reinfecciones frecuentes, y a largo plazo también presenta compromiso importante de morbilidad, ya que puede, como se dijo anteriormente, compromete el desarrollo pulmonar, pero a la vez también el desarrollo neurológico en el largo plazo. Es una complicación grave y común del parto prematuro. Aproximadamente el 50% de los bebés nacidos en una edad gestacional menor a 28 semanas lo presentan, y además de esta morbilidad también tienen una mayor probabilidad de muerte prematura. En cuanto a la etiología, el principal sustento acá es la inflamación pulmonar. De ahí a que en la práctica se justifica el tratamiento con corticoides debido a su potente efecto antiinflamatorio. Ahora, con respecto al uso de corticoides en displasia broncopulmonar, la verdad es que revisando un poco hacia atrás la evidencia que hay, uno de los que más se utilizaba era la dexametasona. Esta hasta principios de la década del 2000 tenía un amplio uso, ya que los ensayos clínicos del momento señalaban que tenía una reducción de riesgo de muerte y de displasia broncopulmonar, con una reducción de riesgo de un valor cercano al 25%. No obstante, cuando se empezaban a estudiar lo que eran como los efectos a largo plazo o un perfil de seguridad, nos encontrábamos con que aumentaba el riesgo de deterioro del neurodesarrollo. No obstante, era como muy difícil determinar este perfil de seguridad porque las poblaciones que se estudiaban, digamos, no eran comparables. O sea, algunos estudios, por ejemplo, las comparaban estos resultados en edad escolar, otros en edades inferiores. Por lo tanto, ahí no había mucho consenso. Y siempre se hablaba de que era necesario ir generando estudios que fueran determinando este perfil de seguridad.
Pese a esto, asociaciones pediátricas, tanto canadienses como estadounidenses y europeas, recomendaron que este tratamiento con corticoides no fuera de manera pareja para todos los pacientes, digamos, de este espectro clínico, y que se fuera viendo caso a caso. En consecuencia, empezó a haber una disminución tanto de la frecuencia de uso como de la dosis, y también se empezó a estudiar en edades postnatales posteriores. Ahora, en cuanto a la hidrocortisona, los metaanálisis que encontré, más que nada la han evaluado como un tratamiento profiláctico. Eso quiere decir desde el momento en que el recién nacido nace, valga la redundancia, hasta la semana de edad postnatal. Ha reportado disminución en los outcomes de muerte y desarrollo de displasia broncopulmonar, no obstante, han igual sido estudios más o menos no muy concluyentes. No obstante, pese a todo esto que les estoy contando, en la práctica en realidad se usa bastante los corticoides en general, ahora un poco más la hidrocortisona pese a la falta de evidencia, en varias unidades neonatales del mundo. De hecho, se realizó un estudio de corte en centros en UCIs neonatales europeas, los cuales reportan que pese a la poca evidencia que hay, se utiliza frecuentemente, y de hecho también utilizan betametasona, pese a que no hay muchos estudios que reporten los resultados con este fármaco. Por lo tanto, los puntos clave acá, que son el objetivo y la pregunta a responder, es evaluar de una manera un poco más consistente y a largo plazo el efecto de la hidrocortisona sistémica, iniciada en este periodo de edad entre los 7 a 14 días posterior a la fecha de nacimiento, sobre los outcomes de muerte o displasia broncopulmonar. Esto en recién nacidos muy prematuros, es decir, de edad gestacional menor a 28 semanas, que están recibiendo apoyo para la ventilación. Y el objetivo es evaluar tanto el efecto sobre estos outcomes, así como en algunos secundarios de los que les voy a hablar posteriormente. Ahora, en cuanto a la metodología, como ya mencioné, es un estudio clínico randomizado aleatorizado, con doble ciego, y también es un estudio de no inferioridad, que abarcó un periodo de tiempo desde el año 2011 hasta fines del 2016, fue multicéntrico, abarcando 19 UCIs neonatales de Países Bajos y Bélgica, y como puntos importantes a destacar, que uno siempre tiene que ver, es que está aprobado por los comités de ética de investigación humana de cada centro participante, y a la vez también se obtuvo consentimiento informado y por escrito de ambos padres, y tras eso se procedía a incluir a los pacientes. En cuanto a la población de estudio, como se explicaba tanto en el objetivo como en la pregunta a responder, eran recién nacidos muy prematuros. Estos contaban con ciertos criterios de inclusión, como una edad gestacional menor a 30 semanas y un peso al nacer menor a 1.250 gramos, que estuvieran dependientes o conectados a apoyo ventilatorio entre los días 7 y 14 de edad postnatal, y que tuvieran un alto riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar. Esto lo definieron como un índice respiratorio o de oxigenación mayor o igual a 2,5. Esto se obtiene con la presión de la vía aérea multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno, y esto a la vez también se divide por la presión parcial de oxígeno, y se puede o no multiplicar por 100. Y esto es un poco importante porque los índices, digamos, los índices de oxigenación sirven también para el diagnóstico de estrés respiratorio, y también digamos, un riesgo de mortalidad. Ahora, en cuanto a los criterios de exclusión, se excluía a los pacientes que tenían defectos cromosómicos como las trisomías 21 o 13, o malformaciones congénitas importantes. Esto ya que, digamos, excluían a quienes tenían como riesgo de desarrollar, digamos, debido a otra causa, defectos de vía aérea o también defectos del desarrollo neurológico. Y también era muy importante que previo a este estudio, es decir, en la primera semana de vida, no estuvieran recibiendo corticosteroides para mejorar la función pulmonar. Bueno, en cuanto a la intervención y aleatorización, contamos con un grupo de intervención y con un grupo de control. El grupo de intervención se sometió a un régimen de succinato sódico de hidrocortisona, y este tenía un método de disminución gradual, es decir, se partía con una dosis que esta era de 5 miligramos kilogramo día, divididas en 4 dosis. Este régimen se daba por 5 días. Posterior a esto, la dosis se reducía a 3,75 miligramos kilogramo día, dividida en 3 dosis por 5 días más. Y luego, hasta completar 22 días, se mantenía la dosis, pero se daba solo una y cada 5 días.
versus el grupo control, que se le administró un placebo, que era mannitol, en un régimen de dosificación similar al que presentó el grupo de intervención. En cuanto a la aleatorización, esta se hizo en una proporción de 1:1, tanto para el grupo de intervención como el grupo de control. Se cuidó que la muestra fuera, o sea, cada grupo fuera comparable, cuidando aspectos como la edad generacional, si el paciente había nacido de parto único múltiple, si hubo coramnionitis, entre otras variables. Y para el ciego se logró que tanto los investigadores como el equipo médico y los padres estuvieran cegados a la asignación grupal, y los viales de hidrocortisona y mannitol se presentaban de manera idéntica. Otro aspecto a destacar en cuanto a la intervención es que todas las cointervenciones están reguladas por protocolos en base a guías clínicas y de buena práctica médica, y también los protocolos de las UCIs neonatales respectivas, y también se permitió el uso open label de corticoides. ¿Esto a qué se refiere? Se traduce como uso abierto, pero esto quiere decir que frente a determinadas situaciones se permitía que, independiente del grupo precedente, el paciente recibiera la administración para ciertos casos. Esto era en caso de fracaso del tratamiento, de rescate, o también que presentara una hipotensión refractaria tanto a expansores de volumen como a inótropos. Bueno, aquí está el diagrama de reclutamiento y randomización. Cabe destacar que cuando se calculó el número de muestras necesario, se estimó que tenían que ser aproximadamente un universo de unos 160 pacientes por cada brazo de grupo, si no me equivoco, y acá para, considerar el riesgo, de que se perdieran pacientes en el seguimiento, que hubiera abandono, se había puesto un margen, un N ideal de 400. No obstante, cuando se llegó a los 372, se decidió parar el reclutamiento y proceder a la randomización y estudio, quedando 182 pacientes en el grupo de intervención y 190 en el grupo control. En cuanto a los outcomes, como mencioné anteriormente, el primario es un outcome compuesto con los eventos de muerte y desarrollo de displasia broncopulmonar a las 36 semanas de edad postmenstrual. Para aclarar conceptos, edad postmenstrual es un concepto que se utiliza en recién nacidos prematuros, que toma la edad desde la gestación, tomando como punto de partida la fecha de la última regla de la madre, hasta la edad, hasta el día actual. Y es importante en realidad porque se usa para la evaluación de ciertos hitos del desarrollo neurológico. En cuanto a los outcomes secundarios, tenemos estos que están compuestos por la mortalidad, tanto a los 28 días como a la posalta, desarrollo de displasia pulmonar a los 28 días de edad, que hubiera fracaso de la extubación en los días 3, 7, 14 y 21 de hospitalización, cuánto tiempo estuvo en ventilación mecánica, qué tan necesario fue el uso open label de la hidrocortisona, cuánto duró la hospitalización, y el desarrollo de ciertos eventos adversos, algunos asociados al parto prematuro y otros a el uso de los corticoides. Y también cabe destacar que esta es como la primera fase de este estudio, ya que también se planea posteriormente publicar un perfil de outcomes a largo plazo relacionado sobre todo con el desarrollo neurológico. En cuanto al análisis estadístico, se calcularon las variables de diferencia absoluta de riesgo y odds ratio. Se realizó el análisis por intención de tratar, que lo voy a explicar un poco más adelante, y también cabe destacar que para, dar un mayor margen de confianza a los resultados, se realizaron análisis post-hoc, que son posteriores, análisis por subgrupos para determinar la influencia de ciertas variables, y se realizaron también varios otros análisis de sensibilidad. En cuanto a los resultados, en primer lugar mostrarles como la tabla de los grupos, y en general, si se fijan, son grupos comparables en cuanto a sus características, teniendo solamente algunas variaciones en cuanto a algunas variables como el peso, vale la redundancia. Y en cuanto a los outcomes, la tabla que les estoy mostrando acá analiza cómo fue los resultados en cuanto al outcome primario en base a un análisis por intención de tratar. Y si se fijan bien, cuando uno evalúa el outcome primario de manera compuesta, el valor P, si no me equivoco,
no tiene una, o sea, no es, digamos, estadísticamente significativo, pero ¿qué sucede cuando uno analiza los componentes por separado? Se tiene que la hidrocortisona eventualmente no disminuiría el riesgo de desarrollo displasia broncopulmonar a la semana 36 de la postmenstrual, mas no obstante sí mostró tener un efecto estadísticamente significativo en el componente del evento de muerte a las 36 semanas. En cuanto a los outcomes secundarios, en general estuvieron bastante parejos, no hubieron como diferencias estadísticamente significativas, destacando que la hidrocortisona mostró mejores resultados en poder, digamos, realizar el destete o extubación del soporte ventilatorio en los días 3, 7 y 14. Y bueno, otros como hallazgos a destacar es que, bueno, obviamente como se trabajó con corticoides, como efecto secundario se reportó un mayor número de casos del efecto adverso de hiperglicemia en el grupo control, que el grupo placebo requirió desviaciones del protocolo en lo que se refiere a un mayor uso de corticoides de manera abierta, y también que el peso fue mayor, a las 36 semanas de edad postmenstrual, en los sobrevivientes fue mayor en el grupo control, al igual que también el desarrollo de neumonía, que fue menor, pero de manera favorable para el grupo de intervención. Y también, bueno, se realizó una curva de supervivencia en base a los días de seguimiento de la semana 36, y también se demostró que no habría una diferencia estadísticamente significativa en base al valor P. Ahora, mencioné anteriormente que se realizaron algunos análisis de sensibilidad. Obviamente se cumplió con el análisis por intención de tratar, que es que en el fondo acá se analiza a cada grupo de manera independiente si hubo desviaciones, abandono, pero también se pueden realizar, para mejorar la sensibilidad, análisis por protocolo y análisis abstracted. ¿Cuál es la diferencia? El análisis por protocolo, como el nombre lo indica, excluye a los pacientes que tuvieron desviaciones del protocolo. Por lo tanto, esto ya nos provocaría una reducción de los plazos a estudiar. Y el análisis abstracted es similar, pero en este caso se considera a que quienes recibieron del grupo control corticoides de manera abierta como si fueran parte del grupo intervención. Por lo tanto, acá tendríamos una desviación importante de pacientes hacia el grupo de intervención. Y bueno, acá el paper incluía como un anexo en el cual hacía estos análisis de sensibilidad, tanto de manera pre y posterior a la publicación de resultados, donde acá lo más importante es que aún digamos con todas estas desviaciones de protocolo por el uso abierto de corticoides, las diferencias en cuanto a la efectividad del tratamiento tampoco fueron estadísticamente significativas, en este sentido pareciéndose al análisis por intención de tratar. De igual manera, se buscó hacer un análisis por subgrupos considerando variables como la edad gestacional, desarrollo de coriamnionitis, en base a la mediana del índice respiratorio, sexo, si el nacimiento fue por parto múltiple o único. E igualmente, se publicó que no habría una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al uso de hidrocortisona versus placebo. Y ahora, en cuanto al análisis post-hoc de subgrupos, lo único, digamos, destacable es que en pacientes con edad gestacional menor a 27 semanas habría una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al outcome de mortalidad. Bueno, ahora, en cuanto a la discusión, cabe destacar que comparado con literatura publicada previamente, la verdad es que no dista mucho de lo que se presenta acá, porque si bien, digamos, los pacientes que reciben intervención con corticoides presentan alguna mejoría en uno de estos dos outcomes, ya sea muerte, desarrollo y displasia broncopulmonar, la verdad es que no han sido resultados estadísticamente significativos, por lo tanto se habla de que no se justificaría que fuera como una indicación estándar para todos los pacientes, lo que nos llevó a lo que se mencionó al inicio de que se evalúa caso a caso. Ahora, los autores analizaron a qué se podía deber la diferencia a la ausencia, de una diferencia significativa entre la hidrocortisona versus el placebo, y ahí se plantearon
digamos, tres posibles factores. Uno podría ser el efecto de la inflamación, el efecto, digamos, del fármaco de la inflamación pulmonar, la dosis acumulada administrada y también el uso open label de corticoides. ¿Qué se refiere con el efecto de la inflamación pulmonar? Va más que nada en el mecanismo de acción de cada fármaco, ya que, les preocupaba que no tuvieran buenos resultados para que la hidrocortisona, digamos, fuera reemplazando a la dexametasona, teniendo, digamos, una base sustentada en la evidencia. Y entonces analizaban que la dexametasona tenía un efecto solamente a nivel de los receptores de tipo glucocorticoide en los pulmones. Esto como resultado provocaba una mejora en el outcome de displasia broncopulmonar. No obstante, estaba siempre con este riesgo presente del deterioro de desarrollo neurológico. En cambio, la hidrocortisona se sabe que tiene efecto tanto a nivel de receptores de tipo glucocorticoide como de los mineralocorticoides. Esto en consecuencia crea un efecto un poco más beneficioso en cuanto a que no comprometería tanto el desarrollo neurológico, mas no obstante podría ir en desmedro del efecto que tendría a nivel de los pulmones, por lo tanto tendría, por así decirlo, una menor potencia inflamatoria. Lo otro fue que se pensó que quizás la dosis acumulada administrada, haciendo, digamos, comparaciones entre dexametasona y hidrocortisona, quizás no fuera suficiente, pero eso se descartó porque al hacer la equivalencia eran similares a las que se usó en otros estudios. En cuanto al uso abierto de corticoides, como mencioné, en el grupo placebo hubieron como desviaciones importantes en cuanto a número. Por lo tanto, se habla de que esto podría diluir o enmascarar un efecto de la hidrocortisona, debido a que, en cierta manera, al final tuvimos más pacientes en el grupo intervención que en el grupo control. Ahora, ¿qué se sacaba como de todo esto limpio? Que al final la hidrocortisona, si bien no no responde totalmente al outcome primario a estudiar, sí tiene una importancia en reducir el riesgo de muerte a las 36 semanas de edad postmenstrual. Y al igual que otros estudios, como mencioné previamente, la verdad es que no revela una asociación significativa con displasia broncopulmonar. También es importante destacar que la hidrocortisona facilita la extubación, pero a diferencia de la dexametasona, como ya se dijo, no va a reducir el riesgo de la displasia. Entonces, si uno se va a la conclusión, a que si este estudio respondió a la pregunta, la verdad es que entre los recién nacidos prematuros con ventilación mecánica, la administración de hidrocortisona entre 7 y 14 días por nacimiento versus placebo no mejoraría este outcome compuesto de muerte o displasia broncopulmonar a las 36 semanas. Por lo tanto, en base a estos mismos hallazgos, la indicación no estaría, digamos, siendo respaldada. Ahora, en cuanto a fortalezas y limitaciones del estudio, bueno, destacar el diseño, que en realidad dentro de todo se cumplió bastante bien con la aleatorización, el doble ciego, que al menos en lo que fue el análisis por intención de tratar, la muestra fue representativa, y los grupos fueron comparables. También tuvo un carácter multicéntrico, lo cual nos va dando que se estudie en un escenario clínico lo más real posible. También la relevancia clínica, ya que la hidrocortisona se ha estado estudiando hasta el momento como tratamiento profiláctico, y también hay que considerar que, como mencioné anteriormente, había mucho uso en la práctica clínica, pero más basado en la experiencia que en la evidencia. Y bueno, una ventaja de realizar todos estos análisis de sensibilidad pre y post hoc es que en realidad se va avalando la confiabilidad de los resultados. Y también destacar que la futura publicación de una segunda fase permitiría contar con un perfil de seguridad sobre los outcomes a largo plazo, como lo es el desarrollo neurológico. Ahora, en cuanto a las limitaciones, el diseño del estudio la verdad es que no permitió detectar diferencias pequeñas en el outcome primario. También hay que destacar que en base a los resultados que mostré anteriormente, el impacto la verdad no tendría, los resultados no tendrían un impacto como muy importante en la práctica actual, ya que, como había mencionado, el tratamiento con dexametasona reportaba una reducción de riesgo del 25%, y esta no superó el 15%, por lo tanto como que no sería como un factor fuerte para impulsar, digamos, que se vaya reemplazando cada vez más la dexametasona por hidrocortisona. También puse el uso open label de corticoides, ya que si bien es como algo que se permite y se ha repetido en otros estudios similares, la verdad es que considero que podría tener un efecto como de enmascaramiento del efecto.
Y bueno, obviamente esto va de la mano un poco con la fortaleza que mencioné anteriormente, que es que la información obtenida hasta ahora es a muy de corto plazo, por lo tanto es importante contar con el perfil de seguridad a largo plazo. Y que obviamente, que no está acá, mencionar que es importante seguir como realizando más estudios de este tipo, ya que lo que más se plantea en la literatura, en los metaanálisis, en estudios de corte que se han realizado, es que faltan más ensayos clínicos aleatorizados sobre el tema. Y esa fue la presentación. Muy bien. Bueno, este es un típico estudio de, ¿cómo se llama?, de un ensayo clínico controlado, que hay varios tipos, ¿no es cierto? Yo estaba estudiando esto, están los históricos, los clínicos paralelos, los ensayos clínicos de diseño factorial y los ensayos clínicos cruzados, ¿ya? Y este es un estudio clínico en paralelo en que se estudia un fármaco versus un placebo. Se quedó pegado Olga otra vez. ¿Ya? Pero su subnombre es un ensayo clínico controlado en paralelo, ¿ya? Y que tiene por objetivo aumentar el contraste de los efectos benéficos y adversos, ¿ya? Eso. ¿Alguien tiene algo que preguntar respecto a este estudio? ¿Algún alcance? El doctor Gutiérrez está acá arreglando el gorrito ahí. Tengo mucho frío en las orejas. No, no tengo nada que comentar, Olga. Bueno, Sí, muy buen estudio, sí. Bueno, la displasia broncopulmonar es un tema bastante controversial, puesto que sabemos que existe, que se desarrolla a los prematuros, pero que su origen, ¿ya? O su desarrollo estaría originado, valga la redundancia, por factores, por, por múltiples factores, ¿ya? Entre los cuales incluye la ventilación mecánica prolongada, ¿no es cierto?, el uso del oxígeno, la prematurez en sí, el haber tenido una enfermedad de membrana hialina, es multifactorial. Y los esfuerzos por lograr que la displasia broncopulmonar eh, tenga un menos desarrollo o se desarrolle menos en los pacientes que tienen esta condición de prematuridad, están siempre al día. Em, lo que sí, al parecer, es una opinión mía, la displasia broncopulmonar está un poco disminuyendo. Si bien es cierto, en Chile tenemos, ¿no es cierto?, más pacientes prematuros, porque mientras más pacientes prematuros hay, la mortalidad infantil va aumentando a expensas de la prematurez, y eso habla de un desarrollo país también. Hoy se me quedé pegada. La displasia broncopulmonar, ahora me acordé, tengo la sensación que ha ido un poco disminuyendo tanto su incidencia como su prevalencia, por el hecho de que hoy día tenemos ventilaciones mecánicas más amigables, ¿ya? Em, con menos ventilación mecánica invasiva respecto a hace 10 años atrás, por ejemplo, ¿ya? Recuerden que están todos estos ventilaciones mecánicas no invasivas, ¿ya? Que, y que usan distintas interfaces, ¿no es cierto? Y que muy probablemente el advenimiento de estos tipos de dispositivos de ventilación no invasivos que
han venido, ¿no es cierto?, se han venido a aplicar en los pacientes prematuros con enfermedad de membrana hialina, ya posiblemente tengan un resultado en la disminución de la displasia broncopulmonar por lo dañina que es la ventilación mecánica invasiva, digamos, ¿ah? En los pacientes en que realmente uno requiera utilizar la ventilación mecánica invasiva, ¿ya? No estoy diciendo que la ventilación mecánica invasiva sea mala, ¿ya? En otros países, por ejemplo, en otras unidades neonatales, por ejemplo, si uno pone 30, no sé, pues 100 pacientes en ventilación y son pacientes todos, por ejemplo, entre 28 y 30 semanas y los coloca a todos en CPAP, ¿ya? Van viendo qué tipo de paciente, van viendo la evolución, colocan surfactante, por ejemplo, administran surfactante, hacen el ensure y ven qué tipo de paciente, de acuerdo a la evolución que tengan, van a requerir ventilación mecánica, ¿ya? Entonces se deja un gran número de niños, ¿ya? O un número de niños que no requieren ventilación mecánica, que solamente van a estar con CPAP, ¿ya? Y posiblemente esos niños van a desarrollar menos displasia broncopulmonar respecto a los niños que están con ventilación mecánica invasiva, que hay prematuros que pueden llegar a estar 50 y tantos días conectados a un ventilador, ¿ya? ¿Ok? Y que ahí para poder extubarlos, para poder winearlos, que se llama también, sacarlos del ventilador, ahí claro, pues se usa la dexametasona en dosis cortitas, ¿no es cierto?, para poder extubarlo, pero no con el fin de poder disminuir la displasia broncopulmonar. ¿Sí? Doctor Gutiérrez, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, totalmente cierto. O sea, uno lo que hace con la dexametasona en el paciente con Winning es irlo preparando y tratar de evitar la inflamación a nivel peritraqueal donde está el tubo. Eso es para que se coloca la dexametasona, normalmente. Uh-huh. Muy bien. ¿Nadie más tiene otro trabajo? Al parecer no. Ya, oye, necesito que se queden solamente los alumnos de sexto año, si quiere se puede quedar el doctor Gutiérrez, ¿ya? Solamente los alumnos de sexto año porque tengo que hablar un asuntito con una cosa con ustedes, por favor. Ok, chao. Chao, chao Catalina, que estés bien. Un Muchas abrazo a la gente, a los Chao. ayudantes de Doctora. séptimo. Chao, Cata. Doctora, ¿Sí? sí, soy Josué. Me había dicho que me quedara yo igual después de esta sesión. Sí. Ah, ya. Sí. Ok. Hay un Juan Yo me Sebastián retiro, Olivero. Olga. Tengo que hacer varias cosas. Yo me Sí, retiro, no tengo te que hacer varias preocupes. cosas. Sí, no te Muchachos, preocupes. Si es ¿en la algo tarde hay tiene que ver algo con hoy? la organización. Hoy día no, ¿cierto? No. Ok, No, es mañana. Mañana tenemos seminario de... De fiebre sin foco. Síndrome febril agudo sin foco. en la mañana. Toca a mí. Diarrea. Sí. ¿Y en la tarde? la mañana. Tarde síndrome diarreico en la tarde. Ah, ok. Yo no sé si pueda estar porque tengo una clase, un diplomado, y comienza Ya, mañana. doctor. Y si ¿Sí? por si acaso salgo más temprano, me conecto. Ya. Ok, en la tarde. Muy Ok. bien. Sí, no hay problema. Ya, ¿estamos todos? 16. Creo que sí. ¿Pero ustedes cuántos son en total originalmente? 13. Somos 13. 10 de Somos Curicó 13. y 3 de Santa Cruz. 13. Ahí estamos los 15. Había uno ya. Lo que pasa es que tenemos un nuevo compañero que siempre fue nuestro, que es Josué. Josué, ¿estás con cámara? No, doctora, no disculpe, Ya, tendría que utilizar el teléfono para eso solamente. ya. ¿Ustedes conocen a Josué? No. Yo no. No. Ya. Entonces, Josué, mejor cámbiate al teléfono para que te conozcamos tu bello Ok. rostro. Ok, denme un momento. Y todos, por favor, enciendan su cámara. Les pido, por favor, que enciendan su cámara, aunque se vea mal.
para saber que estamos todos acá. Vamos a esperar a Josué que se cambie el celular. Oye, Juan Sebastián, ¿por qué no muestras tu ¿Por qué no muestras tu rostro? Fuiste a maquillar, fue al baño. Es que estaba de coanfitrión. Doctora dice que está como con problemas técnicos, que está como con el computador pegado, Juan Sebastián. Ya, pero no Si escucha. salen juntos, sí, es para que lo... Sí, pero tenemos que esperar a Josué. Hola, Josué. Ahora tiene cámara, pero no tiene audio. Ah, ¿No escuchas, Josué? Parece que no. Está como pegado.